nos están, para este momento de este caso clínico, es importante nosotros conocer algunos aspectos. La telemedicina nos permite llegar a mucha gente, nos permite poder estar al contacto de muchas personas, expandir nuestra consulta y nuestro radio de acción gracias a que podemos ayudar a más personas y estar más cerca de muchos otros pacientes debido a la posibilidad que la tecnología nos brinda. Ahora en este momento nosotros podemos ayudar a muchas personas, estén donde estén, tanto donde estén ellos o donde estemos nosotros, ¿no? Y esto es una inmensa ventaja porque desde el punto de vista laboral para los profesionales de salud, ya no tenemos que vivir pendientes solamente del paciente que está en el consultorio o que está en la ciudad, o el que va a viajar cercano, 2 o 3 horas. Nuestra radio de acción amplifica probablemente incluso a todo el país y más, a otros países, ¿no? Porque podemos estar ya dentro del espectro de visibilidad de muchísimas personas y pacientes de otros países y de otros continentes pueden incluso estar requiriendo nuestros servicios y nosotros ser una opción. Esto hace que la cantidad de pacientes que usted a través de la vía telemedicina puede acercarse es innumerable. Hablamos ni de cientos ni de miles, sino de millones. Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos damos cuenta que hay una forma de llegar a millones de personas y de ayudarlas de una manera ética, legal y segura a través de la telemedicina, con resultados efectivos y resultados verdaderos, que no es que es algo que no les resuelve un problema, sino que al contrario, los estudios han demostrado que el 80% de las consultas se pueden resolver vía telemedicina, y si se hace una metodología siguiendo un paso a paso organizado que ya está establecido y que nuestros alumnos conocen, pues podemos llegar hasta un 95% de efectividad, lo cual es un número realmente fabuloso. Un 95% de satisfacción de los usuarios de los servicios de telemedicina es un número que, pues nada, es lo que queremos todos. Entonces, vamos a resolver un caso clínico tomando en cuenta de que hay muchos profesionales de salud que dicen, pues nada, con la telemedicina yo no puedo resolver nada porque estoy limitado, porque no puedo tocar, porque no puedo ocultar, o por todos los que no puedo. Muchas veces nos enfrascamos en los que no puedo y dejamos de ver todo lo que sí podemos, y que con lo que sí podemos resolvemos un montón de cosas. Nosotros desde el punto de vista clínico sabemos que entre el interrogatorio, la historia clínica con la anamnesis, el examen funcional, los antecedentes y con una inspección clara, unas técnicas de evaluación clínica básicas, nosotros podemos llegar hasta casi el 80% de los diagnósticos sin necesidad de realmente tocar. Esa diferencia del tocar, gracias a la tecnología también, en muchos casos la complementamos, pero nosotros llegamos a un muy buen porcentaje de aproximación diagnóstica con una semiología. La semiología, eso es lo que hay que realmente desempolvar, los libros de semiología. Y aquí aprovecho a Álvaro, que es un gran semiólogo, ¿te acuerdas? Los signos de insuficiencia cardíaca y insuficiencia aórtica, sin ocultar los signos extracardíacos de insuficiencia aórtica que nos daba el maestro Musi Mendoza. ¿Cómo no? Claro, claro que sí. Y sin el maestro Musi Mendoza, un saludo a ese gran maestro de la Escuela Vargas, pues, ¿quién no recuerda de sus alumnos los signos? Querido y apreciado por todos nosotros, claro que por lo supuesto, conocimos. un maestro de maestros, un gran mentor que dentro de los muchos que he tenido, y él nos decía eso, los signos extracardíacos de la insuficiencia aórtica, no teníamos que ocultar una insuficiencia aórtica y ya tú lo sabías viendo esos signos extracardíacos. Entonces, eso como un ejemplo de las muchísimas cosas, cuando ve a un paciente andar, el tipo de caminata, y ya te da una idea de cómo era la lesión neurológica, dónde estaba, en fin, la semiología es lo que nos tenemos que regresar, que pues hay que desempolvar esos libros de semiología y hay que volver a enamorarse de la semiología. Álvaro, como internista, amante de la semiología, goza un mundo con esa semiología en la telemedicina.
Bienvenido Álvaro desde Panamá. Y aquí tenemos Gracias. también a la doctora Kalila Alvarado, reumatóloga desde Barcelona, Puerto La Cruz, estaba en Suátegui, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tengo acompañándome un Dream Team. Cuando a mí me dé algo así, los voy a volver a llamar. Los llamo a ustedes dos, vénganse, pajaritos. Claro, claro. Pues ahora vamos a ayudar a la paciente María Pérez. María Pérez, vamos a ponerle en la pantalla a María Pérez porque quiero que la conozcan. María Pérez llega a la consulta con una muy importante angustia, dolor en su rodilla derecha. En su rodilla derecha con limitación funcional. Ella refiere que tiene aproximadamente un mes y medio con ese cuadro clínico. La rodilla se le inflama, está prácticamente todo el día inflamada, pero en la tarde es donde más tiende a aumentar los síntomas y la limitación funcional. Además, dentro de ese cuadro de dolor de la rodilla, logra incluso limitarla hasta el punto que últimamente, en la última semana, ha tenido 2 conatos de caída porque siente que la rodilla no le responde. Esta paciente de 62 años tiene además en su arsenal un diagnóstico de diabetes desde hace 7 años, la cual está en tratamiento con metformina, 1500 miligramos al día, y además está recibiendo glimepiride, 2 miligramos al día. 2 miligramos al día. Además, desde hace 5 años sufre de hipertensión arterial. Está en tratamiento con losartán, 100 miligramos al día, y está en tratamiento además con hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Esta paciente que les comento tiene un antecedente quirúrgico de una colecistectomía hace 15 años, del cual tuvo una recuperación exitosa, pero siempre ha persistido con dispepsia y malestar gastrointestinal. Un poquito de gases, hay intolerancia a algunos tipos de alimentos, sobre todo los alimentos grasos. Dentro de sus hábitos psicobiológicos, ella no fuma actualmente, fumó en la juventud por 10 años y fumaba un paquete día. Actualmente ya no fuma, desde hace unos 20 años. O licor ocasional, no ejercita porque el tiempo, la rodilla, no hace ejercicio. Y además, come vegetales en muy poca cantidad. Ella come vegetales aproximadamente 2 o 3 veces por semana. Su alimentación está básicamente basada en carbohidratos y ella cuida a 2 nietos que son de su hija mayor y que se los lleva para allá mientras ella trabaja. La nonna cuida a los nietos. Entonces la nonna está en la consulta con este cuadro clínico y necesita que por telemedicina le ayudemos. Álvaro, ¿qué consideras tú que necesitamos preguntar? Bueno, mira, aquí hay bastante tela que cortar y bien interesante. ¿Ok? Paciente hipertensa, diabética, no sabemos si está bien compensada o no, si está bien controlada o no. No sabemos si su hipertensión está adecuadamente controlada o no. Indudablemente se trata de una paciente obesa, una paciente con vida sedentaria, y este dolor de rodilla pudiera estar en correspondencia con un proceso artrósico. La artrosis, digamos, se presenta mucho en pacientes femeninas, generalmente después de los 50 años, aunque no siempre, también puede uno tener pacientes mucho más jóvenes con artrosis. Pero esta señora cumple con algunos de los parámetros necesarios para desarrollar una artrosis femenina, la edad, una vida sedentaria, el sobrepeso,
No tenemos, no conocemos exactamente el peso de esta señora, pero deduzco que el peso de esta señora está contribuyendo de muy mala manera a su problema artrósico. Claro está, hay que afinar algunos otros detalles con una radiología simple de rodilla o posiblemente una resonancia de rodilla y un ecosonograma de la rodilla, pues podríamos ampliar un poquito más acerca del tipo de lesión que pueda estar sucediendo en esa rodilla, ¿no? Ahora bien, cabe aquí manejar esto con mucha cautela, tratando de ayudar a esta señora, desde luego, a bajar peso, a controlar sus cifras tensionales, controlar y monitorear muy bien su glicemia, y ayudarla con el proceso inflamatorio que tiene a nivel de la rodilla. A ver hasta dónde se puede llevar con tratamiento conservador, dependiendo del tipo de lesión que tenga. En un futuro podría requerir hasta otro tipo de tratamiento un poco más, más importante, ¿no? Perfecto. Muy bien, ya ahorita le vamos a dar los datos clínicos porque la paciente tiene balance en su casa, tiene tensiómetro y glucómetro, ya tiene algunos añitos con estas condiciones y ya está entrenada, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a dar los datos, vamos a esperar ahora que Kalila pudiera empezar en aproximación con esta paciente. Solamente Sí, con la bueno. historia clínica que hemos recabado de su interrogatorio. Sí, bueno, realmente por la historia clínica, todo el interrogatorio, todos los antecedentes, pues, pues pienso igual que el doctor Álvaro, que cumple los criterios para pensar en un primer diagnóstico de osteoartritis de rodilla, ¿verdad? Porque tiene más de 50 años, es mujer. Aparte de eso, tiene sobrepeso, tal vez hasta obesidad, dependiendo del índice de masa corporal, ¿verdad? Es sedentaria. Y per se, la diabetes también contribuye, como sabemos, a causar tendinopatías a todas las edades, si no está bien controlada. Entonces, lo ideal es que en un primer contacto con esta paciente, incluso antes de realizar la teleconsulta, hubiese sido fantástico solicitar el estudio radiológico de rodillas con apoyo, ¿verdad? Para que en el momento de la consulta, ya que fluya muchísimo mejor en la misma, ¿no? Y ahí podremos observar muchos detalles. Ahí podemos observar con el estudio radiológico simple si hay disminución del espacio articular, precisamente en el compartimiento femorotibial o en el compartimiento rotuliano. También podemos observar si hay osteofitos, ¿ok? Si hay pinzamiento, todo eso lo podemos observar en el estudio radiológico, ¿ok? Eso nos puede dar una gran información del grado de osteoartritis que debería tener esa señora de entrada. Se puede, por supuesto, el tratamiento hay que evaluarlo bastante bien porque es hipertensa, es diabética, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los AINES, tenemos que tener cuidado con los suplementos de cartílago porque evidentemente no pudiera usar ninguno de estos tipos de tipo glucosamina, ¿ok? Porque pudiera contribuir a descompensar la diabetes. Y pudiéramos pensar en otro tipo de tratamientos, como por ejemplo viscosuplementación, en el caso de que fuese una osteoartritis ya grado 3, por ejemplo, ¿no? Pero lo principal con ella es tener el control metabólico y la parte del peso, controlarla, porque en los últimos congresos de reumatología te dicen que con solamente bajar un 7% del peso corporal ya tienes ganada gran parte de las lesiones de osteoartrosis. Entonces, bajando de peso ya podemos controlar grandemente su patología. Y ya después vendría adicional cualquier otro tratamiento si esto no mejora, por supuesto, su condición. Perfecto. Bueno, se incorpora al equipo las guinda de la torta, la cereza que faltaba, que es la fisiatra. La doctora Julia Castro, pues obviamente porque se imaginarán que esta señora que tiene 62 años, Julia, te pongo más o menos en contexto, diabetes de hace 7 años, hipertensa de hace 5 años, con un problema en la rodilla muy sugestivo de osteoartrosis por la opinión de los otros dos especialistas.
que ya incluso ha hecho limitación funcional hasta el punto de que ha sentido que la rodilla no le da y se ha estado a punto de caer en 2 ocasiones durante esta semana. Entonces, esta paciente es sedentaria, por si no hace ejercicio, y además, pues como vemos, obesa, que en esta primera aproximación todavía no hemos sacado la radiografía, no hemos sacado los demás paraclínicos. ¿Qué pudieras tú aportarle como fisiatra a esta paciente? Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, de verdad, un placer estar. Yo lo sé, mi Catira, lo bueno se hace esperar. Llegó la azúcar llegó. Tarde pero segura. Eso. Sí, a ver, es un motivo de consulta bien frecuente en el área de rehabilitación, ¿no? Lo que es la parte de artrosis y sobre todo de rodillas, que es la que estamos comentando. Sí. Y sí, escuché un poquito lo que decía Kalila Alvarado en relación al peso, ¿no? Es un motivo de consulta bien frecuente, es un problema crónico, ¿ok? Generalmente cuando llegan a la consulta ya tienen 2, 3 años con el dolor y el dolor va incrementándose de manera progresiva y sí, definitivamente tiene relación directa y proporcional al peso. Tiene que ver también con el sedentarismo, ¿no? Entonces, son personas que es muy difícil bajar de peso y que inician un programa de rehabilitación. Realmente, cuando acuden a la consulta, es cuando hay como una crisis de dolor que ya no puedo más. Y la primera etapa de la rehabilitación generalmente está orientada como alivio del dolor. Aliviar el dolor, mejorar la inflamación y mejorar, digamos, un poquito las condiciones generales de manera que ella siga siendo activa e independiente en casa. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? Que pretenden que el tratamiento rehabilitador les resuelva la patología, ¿no? No entienden la importancia de que yo formo parte de ese equipo rehabilitador y en definitiva yo tengo que conocer las herramientas tanto con medios físicos, la aplicación de frío y calor, pero también de los ejercicios y la importancia que asimilen y entiendan la importancia de bajar de peso. Es un trabajo fuerte, no todos los pacientes mejoran con la terapia, a veces es hasta frustrante en cierto sentido porque es un motivo de consulta frecuente por lo mismo, ¿no? En ellos podemos observar muchas veces que hay una artrosis, hay un deterioro articular, pero la patología es que hacen tendinitis de pata de ganso y tendinitis de bíceps. Entonces, la terapia va dirigida es más que todo a este tipo de tratamiento. Otra cosa importante con ellos es las alteraciones en la marcha, ¿no? Adoptan un patrón para caminar con aumento en la base de sustentación, pasos cortos y tendencia a la flexión de rodilla, a la flexión de cadera. Entonces hacen a la larga unas retracciones isquiotibiales que también es a veces complejo de solucionar. Muchas veces estos pacientes terminan en artroplastias de rodilla. Entonces mejoran francamente el dolor, pero una de las cosas que siempre quedan es la obesidad, que bueno, es una comorbilidad para otras patologías y dolor en otro tipo de articulaciones, y sigue siendo el problema de la reeducación de la marcha, pero es un motivo de consulta bastante frecuente. También escuché en uno de los comentarios que hacía Kalila hay opciones, ¿no? También hay opciones en las artrosis leves moderadas como son la viscosuplementación y el plasma rico en plaquetas, que son opciones nuevas y que realmente sí están dando buenos resultados. Pero el problema allí siempre es el sobrepeso, que por más que hagamos opciones de tratamiento, realmente si no se trata esta parte, es difícil que mejoren el dolor. Ok, entonces ya con esta primera aproximación bastante completa, diría yo bastante completa, porque imagínense todo lo que hemos podido tocar sin
sin tocar sin tocar, ¿no? Y vean todas las informaciones que hemos hablado, pues yo me uno completamente como endocrinóloga al hecho de pues tanto desde el punto de vista de la diabetes, el que todo, estoy muy de acuerdo con todo eso, e incluso una paciente que por su condición y su edad hay que hacerle un cambio de estilo de vida y sobre todo evaluar otras hormonas asociadas como la tiroides, pues que es muy frecuente que esté alterada. Pero entonces yo les voy a ir adelantando los resultados. Esa señora tiene en presión arterial 130-80 milímetros de mercurio. Tiene peso 82 kilos y talla 1,68. Además, está teniendo un un peso actual 82, 1,68. Habíamos hablado. Hemoglobina glicosilada 8.2%. Glicemia capilar postprandial, porque esas consultas se hizo a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya estaba en postprandial, tenía 230 miligramos por decilitro. Además, 280 de colesterol, 320 de triglicéridos y una TSH de 2.8. Ella se hizo una radiografía porque justamente ya venía con ese dolor y alguien le había sugerido que se hiciera una radiografía. No puedo garantizarte que fue en la técnica que comentabas, Kalila, pero sí les voy a mostrar con carga. Ajá, con carga. Pero sí les voy a mostrar el resultado de la misma. Déjenme compartir pantalla aquí, donde habla de estructura ósea sin focalizaciones, pero se observa discreta disminución de la mineralización, esclerosis de mesetas tibiales y en cóndilos femorales. Espacios patelofemoral conservados, femorotibial disminuidos bilateral con pinzamiento a nivel del tubérculo tibial. Discreta lateralización de las patelas y no se observan imágenes líticas ni blásticas tumorales. Y no hay en partes blandas lesión, imágenes anómalas. No tienes Esta es la radiografía. No tienes la imagen, Omidris, ¿verdad? No, solamente tengo el informe. Solo el informe. Siempre me gusta ver la imagen porque, bueno. Sí, claro, es importantísimo siempre ver imagen. Sí, pero bueno. Tenemos solo el informe. Cuéntenme ahora, desde el punto de vista de cada uno de ustedes y bajo su perspectiva, ¿qué le ofrecemos a esta paciente? ¿Qué opciones vamos a darle? Vamos a tocar primero la parte metabólica. Perfecto. ¿Sí? Para que la doctora Kalila se pueda extender un poco más con la parte de la artrosis. ¿Sí? Perfecto. Bueno, indudablemente que esta paciente está totalmente descompensada en cuanto al punto, o desde el punto de vista metabólico. Si bien es cierto, sus cifras tensionales están bien, diríamos que la medicación que está recibiendo, que es el losartán y la hidroclorotiazida en la dosis que recibe, pues mantiene unas cifras tensionales normales para ella. Teniendo 1,62 m y 82 kilos de peso, diríamos que tendríamos aproximadamente unos 20 kilos de sobrepeso. 20 kilos que están incidiendo muy malamente sobre su rodilla derecha. Y sobre la otra también, que todavía no ha dado sus manifestaciones, pero tarde o temprano posiblemente vamos a tener la queja de la otra rodilla, porque las dos se van a lesionar por igual. Con respecto a, digamos, los parámetros que trae desde el punto de vista de su glicemia, de su colesterol, de sus triglicéridos, indudablemente que es una paciente mal compensada, seguramente no tiene una dieta, no hay un control adecuado. Y aunque está recibiendo metformina en una dosis relativamente conservadora de 1.500 miligramos al día, y de glimepiride de 2,5 miligramos, esta sería más bien una paciente candidata para recibir un apoyo con insulina, conservando la administración de metformina. Creo que la doctora estaría de acuerdo conmigo en que esta dosis de glimepiride, aunque es bastante conservadora,
podríamos omitirla si nosotros sustituimos por insulina. Creo que sería lo más conveniente y lo más favorable para ella, que recibiera un apoyo con una con una insulina de acción lenta, tipo glargina, para que reciba una sola dosis al día. Tenemos que apoyarla en el descenso de los valores de colesterol y triglicéridos. Yo preferiría la administración de rosuvastatina, que tiene un ligero toque sobre los triglicéridos, que aunado a una dieta donde se restrinja el aporte de carbohidratos y donde se pueda incluir algún tipo de actividad física pasiva que no afecte su rodilla, la podríamos ayudar en el descenso de peso, modificando sus patrones nutricionales. Y en cuanto al TSH, está discretamente elevado. A mí me encantaría que ese TSH estuviera cerca de 1 y no de 2.8, ¿sí? Entonces, también se beneficiaría si la apoyamos con un poquito de levotiroxina y de esa manera, pues también podríamos contribuir a que baje un poquito más de peso. Fabuloso. Ahí tenemos muchas interesantes recomendaciones. Yo, de hecho, probablemente incluso antes de la insulina, a lo mejor usar un GLP-1, un análogo GLP-1, porque le va a ayudar a bajar, también, a bajar de peso. Y ahorita tenemos opciones incluso de una vez a la semana. Y vamos viendo cómo mueve su peso en conjunto con todos estos aspectos que le pueden dar esa opción, ¿no? Yo amo la TSH por debajo siempre de 2.5, lo más cercano a 1. Yo le digo a mis pacientes siempre que envejecemos a la medida que nuestras hormonas envejecen, ¿no? Y si las dejamos envejecer, ellas envejecen. Y si las mantenemos jóvenes, pues no es que no vamos a tener la vida eterna, pero sí nos vamos a conservar mejor. Evidentemente las funciones, el Wi-Fi de nuestro cuerpo son las hormonas. Eso no viene en cables, sino en Wi-Fi que viene químico a través de nuestra sangre. Muy bien, entonces ya le hicimos todos estos ajustes. Ella está bramando porque, bueno, caramba, yo no quiero hacer ejercicio, yo no quiero hacer, pero hay que hacer. Entonces, aquí viene Kalila con esa rodilla. ¿Qué le ofrecemos a ella, Kalila, en esta situación? Sí, bueno, es bien complicado por el hecho de que pues tiene una descompensación metabólica y digamos que uno de los apoyos principales de la parte de reumatología son los esteroides de acción rápida, pues inyectables, ¿verdad? Sí. Pero en este caso no lo podemos usar porque nos vamos a descompensar aún más su cuadro. Entonces tenemos que apoyarnos solamente con la parte de analgesia, considerando que es diabética y que es hipertensa, pudiéramos usar un AINE que sea, digamos, de una sola dosis al día, ¿okay? Que tenga menos efectos gastrolesivos, porque también hay manifestaciones de dispepsia en esta paciente. Y basándonos en los hallazgos, por lo menos descritos, ¿no? Porque no podemos ver el estudio radiológico como tal, que siempre es lo ideal. Siempre lo que hacemos es, cuando el paciente llega al consultorio, deme, aquí está el informe. No, páseme el CD o páseme la radiografía en físico para nosotros poder ver. Ese es el deber ser. Pero basándonos en lo descrito en ese informe, bueno, esa paciente ya tiene pinzamiento, tiene disminución del espacio femorotibial bilateral, ¿ok? Muy probablemente no haya sido hecha con carga, entonces a lo mejor no se pudo apreciar algunos otros elementos, pero ya ella está en una osteoartritis grado 2, casi tal vez 3, ¿verdad? Sí. Entonces, los suplementos para el cartílago, en este caso, realmente no van a hacer ningún efecto, porque son medicamentos que se tienen que tomar al principio de la sintomatología, al principio de la osteoartrosis. Entonces, ella se beneficiaría muchísimo, ¿verdad? En primer lugar, de realizarle, por ejemplo, una viscosuplementación de esa rodilla con hialuronato sódico, pudiera ser, ¿ok? Que le va a lubricar la articulación, va a impedir que esa articulación se le tranque, como ella lo describe, que se me para la articulación y no la puedo flexionar, ¿ok? Y aparte de eso va también a tratar de regenerar un poco el cartílago que tiene muchos poros a ese nivel, ¿ok? Y por supuesto, después de una buena viscosuplementación va a complementarse con la fisioterapia, porque todo es un conjunto, como le digo a los pacientes. Esto no es solamente el tratamiento tomado, no es solamente la infiltración, no es solamente la fisioterapia, es todo, es un conjunto de elementos que si todos se dan al mismo tiempo se va a recuperar la movilidad y la función de la articulación.
no puede esperanzarse en un solo paso. Tiene que basarse en todos los pasos que hemos mencionado, porque si no, no va a haber mejoría. Entonces, yo le ofrecería a ella un analgésico de una sola dosis al día, por ejemplo, Celecoxib o Etoricoxib, ¿ok? Por lo menos por unos 7 días. También le ofrecería la diacereína, que es un regenerador de cartílago que no influye sobre las cifras de glicemia, ¿ok? La diacereína se puede tomar diariamente por lo menos por 3 meses, se descansa. Le haría una viscosuplementación en la rodilla, por lo menos una semanal por 3 semanas, y la enviaría a fisioterapia. Esas serían, digamos, mis opciones, ¿ok? Para mejorarle el dolor, pero como siempre, haciéndole énfasis y recalcándole que el bajar de peso y el control de sus cifras metabólicas va a ser lo que al final va a determinar el éxito del tratamiento. Porque nada hago yo con viscosuplementar, nada hacemos con hacer una buena fisioterapia y la paciente sigue igual de pesada sin controlar sus cifras de glicemia. Entonces no hacemos nada, caemos en un círculo vicioso. Eso es súper importante. Yo quiero hacerte una pregunta justamente en el caso tuyo como reumatóloga y con el tema de la rodilla, que los colegas, los profesionales de salud siempre nos dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a examinar esa rodilla? ¿Y cómo voy a saber qué es lo que tiene si no estoy con vía telemedicina? Entonces, cuéntanos un poco qué estrategias tú usarías en esta paciente si tú la tienes que atender vía telemedicina. ¿Cómo le pedirías para tú evaluar esa movilidad articulada? Claro, aquí juega un factor importantísimo que es la experiencia, evidentemente, ¿no? Porque Está muteado, Kalila, no se te escucha. Ábrele el micro. No, hubo una interferencia. Que esto es una patología muy frecuente y digamos algo, es como lo que llamamos el día a día. Esto es algo que se consulta a cada minuto, a cada instante, y no solamente en personas mayores de 50 años, ahora lo vemos mucho en personas jóvenes, ¿ok? Por, bueno, deficiencias del cartílago, toda esta serie de cosas, condromalacias, hay una serie de factores que están incidiendo en que se presente de manera más temprana en la población. Pero en el caso específico de esta paciente, pues a través del interrogatorio yo le voy diciendo, usted puede flexionar, puede estirar y la puedo ir guiando para que haga los movimientos pasivos. Porque igual, cuando hacemos el examen físico en el consultorio, en una consulta presencial, primero se le pide al paciente que haga los movimientos pasivos, es decir, él mismo. Y posteriormente hacemos los movimientos activos, que son los movimientos que hacemos, lo que llamamos las maniobras. ¿Ok? Entonces yo puedo irla guiando para decirle, estire la rodilla, flexiónela, gírela hacia afuera, gírela hacia adentro, extiende el pie, flexione el pie. Entonces, incluso guiando la cámara, yo puedo ir viendo cómo ella va haciendo esos movimientos. Generalmente, cuando el paciente me contacta para la cita, yo, si puedo, si está dentro de las posibilidades del factor tiempo, se le pide al paciente que si tiene alguna articulación muy inflamada, que por favor envíe la fotografía previamente para nosotros ir viendo, ¿okay? Pero si no, en el mismo momento se puede hacer. Enfoque la cámara en la articulación, enfoque la cámara hacia el tobillo o la rodilla, lo que sea, y podemos ir viendo cómo está inflamada. Y de acuerdo a los rangos de movilidad que ella vaya realizando, ya podemos nosotros saber qué limitación ella tiene. Incluso le podemos decir, levántese, póngase en posición de cuclillas o haga la intención de agacharse, hasta dónde llega, se tiene que agarrar, no se tiene que agarrar, tiene que usar el dispositivo de apoyo, usted necesita asirse de algo para poder hacer el movimiento, puede bajar o subir escalera. Ya allí estamos nosotros sacando cuentas de cuánta movilidad puede tener ella o flexo-extensión en la rodilla. O sea que realmente el aspecto está, algo muy importante es que uno tenga la experiencia vale, ¿no? Y en la telemedicina tú tener esa experiencia y tener la semiología y tener la creatividad para tú pedirle al paciente, muévete aquí, ponte acá, ponte allá, eso te va a ayudar enormemente. Ahora, Julia, ¿qué le diríamos a esta paciente bajo esta condición desde el punto de vista de fisiatría? Sí, o sea, estoy de acuerdo también con Kalila en el aspecto de
de que es importantísimo evaluar, hacer el examen físico, ¿no? Yo complementaría con lo que ella comenta de las limitaciones que tiene el paciente en su vida diaria. Me gusta pedirles una foto y que me señalen con el dedo o con una X el sitio que le duele, ¿no? Entonces ya eso a mí también me orienta a saber dónde es el dolor, ¿ok? También me orienta si está inflamada, si está roja, si está caliente. Entonces, eso también me lleva a mí a definir cuál es el medio físico que yo voy a usar, ¿no? Si voy a usar calor, si voy a calar superficial o profundo, que muchas veces uno usa calor superficial y en los puntos dolorosos pudiéramos usar algo como el láser. La electroanalgesia también es importante. Generalmente usamos interferenciales porque son problemas crónicos, ¿ok? Estos pacientes generalmente hacen una hipotrofia bárbara del cuádriceps, lo que ella debe tener porque tiene lateralizada la patela. Entonces, eso me lleva a mí a orientar un poquito dónde yo puedo electroestimular, si estimulo vasto interno, si estimulo vasto externo y dónde va a ir dirigida mi fortalecimiento, ¿no? Pero una de las primeras cosas es eso, es el manejo de los medios físicos. Generalmente uno coloca calor, porque son patologías agudas y es la artrosis, ¿no? Donde yo generalmente relajo esa musculatura, hay mayor vasodilatación, llega más oxígeno y eso me ayuda con la movilidad. También se puede usar, por ejemplo, la magnetoterapia, en algunos casos que es un poquito de calor profundo y eso también me ayuda. La onda corta también es un tipo de calor profundo que se usa muchísimo en las artrosis y tiene muy buena respuesta. Realmente los pacientes refieren mejoría con el uso de la misma. Y como bien decía alguno de ustedes, con ella es importante fortalecer y mejorar amplitudes articulares, pero siempre con cadenas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no coloque, que no haga ejercicio cerrado, sin descarga de peso, ¿ok? Entonces podemos usar la bicicleta para mejorar amplitudes y para mejorar fuerza. Ahora bien, la altura del asiento en estos pacientes es importante porque si yo lo pongo muy bajito va a haber mucha flexión de rodilla y mucho esfuerzo y mucha resistencia. Entonces generalmente uno comienza con muy poca resistencia, generalmente en puntuaciones 1, 2 con el asiento en alto de manera que la flexión no sea tan fuerte, ¿no? Y yo voy allí fortaleciendo. Generalmente el programa de rehabilitación tiene 3 fases, ¿ok? La primera es alivio del dolor, donde yo utilizo medios físicos, donde yo simplemente mantengo rangos articulares de manera activa y pasiva. Posteriormente ya yo empiezo a fortalecer al paciente, inicio con isométricos donde no hay cambios en la movilidad articular y después voy asociando un poquito de resistencia, ¿no? Y voy valorando la mejoría de la fuerza con el alivio del dolor, porque a veces cuando el paciente no hace nada de ejercicio y uno lo pone con un poquito de resistencia, duele más, ¿no? Pero eso es al inicio de la terapia. La idea es ir fortaleciendo sin que haya dolor. Entonces allí uno, en un paciente obeso, hipotrófico y que jamás ha hecho ninguna actividad física, uno comienza con pocas repeticiones y con poco peso, ¿ok? Generalmente uno puede hacer 3 ciclos de 5, 3 ciclos de 10, sosteniendo entre 3 y 5 segundos y trabajamos todos los grupos musculares de la extremidad inferior, desde glúteos, isquiotibiales, cuádriceps y toda la musculatura de tobillo. Y ya para terminar, uno generalmente trabaja lo que es propiocepción equilibrio y ahí es donde uno ya comienza a poner al paciente a que descargue un poquito de peso, a trabajar un poquito de cadena cerrada y siempre controlando el dolor porque eso es algo que el paciente rechaza, ¿no? Y dice, no, doctora, este ejercicio me duele. Y eso parece mentira, los aleja del tratamiento rehabilitador. Entonces, más o menos ese sería el esquema de tratamiento en esas 3 fases, ¿no? Cuando recibe tratamiento de viscosuplementación, generalmente uno espera las 3 semanas para iniciar el tratamiento rehabilitador. Sí. Y es una experiencia que ha sido favorable porque mejoran la sintomatología dolorosa.
Entonces, sería como lo ideal, ¿no? Que los pacientes nos llegaran ya con ese tipo de tratamiento, porque uno ya va como en una segunda fase del programa de rehabilitación. La parte de la obesidad, ese es un tema, digamos, aparte, ¿no? Pero que también forma parte del tratamiento rehabilitador, porque el paciente debe iniciar un tratamiento cardiovascular que lo lleve a quemar cierto tipo de calorías, pero en un tiempo prolongado. O sea, allí consideramos, y la experiencia lo ha dicho, y hay varios trabajos en relación a esto, que la pérdida de peso debe ser progresiva, ¿no? Y aunado a todos los ajustes que se han hecho desde el punto de vista endocrinológico y de la parte de la dieta. Entonces, realmente esta paciente debe ser tratada con un equipo multidisciplinario, donde es importantísimo la parte de endocrinología, de nutrición, de reumatología, inclusive traumatología también pudiera dar su opinión allí, y la parte de rehabilitación. Realmente cada vez está demostrado que el equipo multidisciplinario resuelve más los problemas que cuando vemos un paciente desde un solo punto de vista. Y la rehabilitación, bueno, más aún. Siempre necesitamos del apoyo de distintas especialidades. Pero yo creo que con todos estos ajustes que se le están haciendo y todo el tratamiento, esta paciente sale adelante. Ahora, pero fíjate tú, Julia, y fíjense todos ustedes, Álvaro, Kalila y toda la audiencia. Ustedes se imaginan lo complicado que hubiese sido y lo costoso poder a esa paciente reunir 4 especialistas para evaluar su caso. Eso hubiese sido, pues, y en tiempo real, al momento, los 4, mira, ponle esto y quítale esto, y no, pero no te parece mejor eso en sueños, pues. Pero ahora, gracias a la telemedicina, podemos hacer estas discusiones clínicas, podemos evaluar este tipo de pacientes, podemos, de hecho, voy a estar haciendo este tipo de actividades una vez al mes por lo menos, o quizás un poco más frecuente, le vamos a dar la oportunidad a un paciente que quiera que discutamos su caso clínico y bajo su autorización poder hacer este tipo de encuentros para demostrar primero que la medicina entre equipos funciona mejor. Punto número 2, para darle al mundo a conocer que sí se puede, que la telemedicina nos deja muchísimo y que estar en equipo y vía telemedicina podemos enriquecer y ayudar a muchísimas personas. Esta señora pudiera estar viviendo en Perú, en Alemania, donde ella quiera. Ella se conectó conmigo, yo recibo su información, la llevamos con autorización obviamente de la paciente, lo traemos a una discusión de caso clínico y esa paciente se recupera de su cuadro y mejora su situación. Entonces, con una evaluación de varios especialistas de diferentes áreas, solamente evaluando su caso, ¿no? Es realmente una maravilla. Ahora, sí. Julia, te preguntaría yo como fisiatra y sobre todo en la parte de rehabilitación, ¿qué tanto te es útil la telemedicina para orientar a los pacientes, para complementarlos, para ayudarlos en un sistema quizás híbrido? ¿Cómo lo estás trabajando? Porque tengo que recordar que todos los presentes son especialistas en telemedicina y ya están certificados y que ya tienen kilómetros en eso. O sea, ya han recorrido camino en esto de manera formal. Cuéntame cómo lo usas desde el punto de vista de la fisiatría. Sí, fíjate. Primero, para el examen físico, sí me valgo de que el paciente tenga una asistencia a la hora de evaluarlo, ¿no? Entonces, generalmente, como te digo, les pido la foto del sitio donde les duele, los exámenes complementarios, pero sí me gusta ver la radiografía, ver el informe, ver la radiografía y ver la resonancia. Y luego la persona lo filma o me va guiando donde yo quiero ver. Mira, por favor, ponte a esta distancia, por favor, la luz de frente. Ya todas esas recomendaciones yo se las doy antes de la cita. Y la movilidad, ¿no? Oye, mira, yo necesito que me le hagas este tipo de movimiento. Y la modelo muchas veces soy yo, ¿ok? Y el paciente simplemente imita lo que yo hago. Ahora, después, en el caso de que yo necesite una evaluación presencial que yo quiera ver, ahí sí yo lo cito al consultorio.
pero las indicaciones de rehabilitación, tengo videos que ya he ido haciendo dependiendo de cada patología. En eso me he llevado muchas sorpresas porque, o sea, no todos los ejercicios sirven para todos los pacientes a pesar que tengan el mismo diagnóstico, ¿no? Porque definitivamente cada quien tiene como su particularidad. Y me ha tocado, por ejemplo, para las mismas patologías, hacer 3 tipos de ejercicio. Y eso ha sido un trabajito bien interesante, pero definitivamente ayuda al paciente. Y la posconsulta indispensable, ¿no? Porque el paciente siempre se queda con muchas dudas. Doctora, ¿cuántas veces lo debo hacer? Doctora, me duele aquí cuando lo hago. Entonces, resulta que siempre hay una consulta posconsulta y allí el paciente tiene, o sea, el paciente lo agradece. A veces uno tiene como miedo de decirle, oye, mire, yo lo necesito ver después de que usted haga 10 días este tratamiento. Porque de repente uno piensa, oye, es que el médico, el paciente va a pensar que es que le quiero cobrar, el paciente va a pensar que es que yo soy tal cosa, pero a la larga el paciente te lo agradece. Porque mira, porque tiene dudas, porque se sintió mejor, porque le duele más. Hay pacientes, mira que, oye, doctora, de verdad que yo lo he hecho de esta forma y me duele. A ver, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuántas veces estás haciendo esto? Oye, mira, mantén unos días más el analgésico, más bien ponte el calor. Y te voy a decir algo, yo estoy asombrada de los pacientes de tercera edad, cómo se han adaptado a una consulta por videollamada. ¿Ok? Siempre tienen necesidad de asistencia, es verdad, pero o sea, es increíble como, ¿qué es lo que dice la doctora? No, doctora, tal cosa, y se sienten como si uno estuviera allí. De verdad que ha sido un reto para mí en el sentido de la realización de los ejercicios, de la realización de los videos. He tenido que pedir ayuda con algunos fisioterapeutas y, o sea, y no he terminado, o sea, no he terminado, no me ha dado tiempo de la cantidad de ejercicios que hay que hacer, porque, por ejemplo, en una lumbalgia, tú tienes que estirar desde paravertebrales dorsolumbares, cuadrado lumbar, glúteo, piriforme, o sea, y cada músculo tiene como su especificación. Pero realmente ha sido una experiencia interesante, el paciente cada vez lo acepta más, aunque parezca mentira, y con este trabajo de casa, realmente no es solamente el trabajo de rehabilitación, o sea, estoy trabajando en eso, en un método que le he dado el nombre así como el método MEF, que es el método médico, ergonómico y fisioterapéutico, ¿no? Porque en realidad yo sola con la fisioterapia no es suficiente, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, un campo nuevo, pero bien interesante, de verdad que sí, que todavía estoy en pañales, pero ahí vamos. Es que esto está creciendo tan rápido que no se crean, todos estamos evolucionando sobre la marcha, creciendo, ya estamos en la preproducción de los nuevos módulos del diplomado, de ahí van a tener los módulos, van a haber los contenidos, porque esto está creciendo demasiado rápido. Sí. Empezamos el libro con 6, tuvimos que meterle dos adendum más porque, oye, esto salió y no puede quedarse por el libro. En fin, que sí. Ha sido, porque este es un área en expansión plena, estamos en pleno hecho acontecimiento, pero el hecho de que tú le puedas ofrecer a tu paciente esa opción y que le puedas hacer un sistema híbrido donde ese abuelito de tercera edad, antes la única opción era ir a donde tú estabas, 4 o 6 veces y ahora va una y el resto lo puede hacer desde casa, sobre todo los adultos mayores, movilizarlos es un paquete. Sobre todo ellos, sí, sobre todo ellos. Absolutamente. Y Álvaro, cuéntame tu experiencia, ¿cómo ha sido el uso de la telemedicina en medicina interna? Eso es una maravilla. Todo eso. Una maravilla. Una maravilla. ¿Cómo haces para ocultarlo así? ¿Cómo haces para ocultarlo? Es una maravilla, claro, porque realmente, tú lo dijiste en un principio, aquí está la semiología, y es que el diagnóstico está en la historia clínica. Tan sencillo como es. Casi el 90% del diagnóstico se hace a través de la historia clínica. Salvo un que otro paciente que sí tenga alguna patología que requiera ser evaluado en el consultorio, que sí los hay, por supuesto. Claro. Pero
desde un principio sabemos, el 70-75% de todas las patologías se pueden manejar por telemedicina. Sí. Y ojo, esta experiencia que estamos haciendo en este ratico nosotros acá, hace énfasis en algo en lo cual hay que siempre insistir, el trabajo en equipo. Es imposible que un médico, sea la lumbrera que sea, pueda abarcar todas las distintas disciplinas que las patologías de un paciente ofrece. El caso típico de esta señora tiene un trastorno reumatológico, tiene un trastorno metabólico, tiene trastornos de hipertensión arterial, indiscutiblemente que tiene trastornos psiquiátricos que no le hemos tocado y tiene trastornos de Sí. tipo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene que ser abordado multidisciplinariamente para beneficio del paciente y para beneficio del mismo médico, porque el médico puede incurrir en errores de apreciación, de diagnóstico y por ende de manejo si cree que se las sabe todas. Y no es así, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo tiene que ponderarse por encima de todo. El manejo del paciente tiene que ser multidisciplinario. Y esta maravilla que tenemos ahora a través de las redes, poder tener nosotros el contacto directo con un paciente independientemente de la distancia a la cual se encuentre, mira, nos trajo a nosotros un panorama nuevo para explotar de aquí en adelante a favor del paciente, en economía del paciente, en molestias para el paciente, en la forma tan inmediata como puede tener acceso a un médico. ¿Ok? Hay latitudes donde las consultas para ser evaluado por un médico de cabecera dura de 3 a 6 meses y ni hablar para un especialista. ¿Ok? Y Sí. se lo podemos preguntar a cualquier paciente que venga del norte o que venga de Europa. Lo difícil que es para ellos poder tener acceso a un médico de cabecera y peor aún con un médico especialista. Me da tal de que esto vino a cortar la distancia o desaparece por completo la distancia y produce inmediatez. Permite el control absoluto del paciente cada vez que el paciente lo requiera o cada vez que el médico establezca las fechas o los tiempos de control para un paciente. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente como el de la doctora Castro que requiere, oye, ¿cómo va el dolor? ¿Cómo está la motilidad? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿Has bajado peso? ¿Se mantiene o no se mantiene la terapia? Todos esos controles se pueden hacer perfectamente bien a través de la telemedicina. De manera tal de que enhorabuena. Lástima que tuvo que ser a través de un bicho que se metió, ¿no? Pero enhorabuena. Eso, claro, ese bicho nos puso, nos redimensionó la profesión y yo Sí, realmente estoy Definitivamente. viéndolo cada vez más, Álvaro, y temo quizás ser un poco ruda con esta frase que voy a decir, pero el médico que no se digitalice, el médico que no entre a este sistema de una manera u otra, va en cuestiones de muy poco tiempo a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque ya los pacientes están pidiendo telemedicina. sí, 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 Los lo piden. pacientes te lo piden. Usted no hace consultas en Sí. línea. Sí, así es. Entonces, el que no se monte en esta ola va a quedar devastado y no puede haber tenido, y puede tener una excelente trayectoria, excelente experiencia, excelente todo, pero si no, no va a persistir en la mente y en los corazones de sus pacientes, porque ellos cambiaron, los pacientes cambiaron, el mundo cambió, las necesidades de los pacientes cambiaron, y nosotros tenemos que cambiar con ellos, definitivamente, no queda de otra. Kalili, ¿qué Totalmente de dicen acuerdo. tus pacientes reumatológicos de la telemedicina? ¿Qué dicen tus abuelos? ¿Qué dicen los señores que les duele las rodillas, la señora que les duele la espalda, los artríticos? ¿Qué dicen ahora todos ellos? Bueno, están de verdad bastante contentos porque yo tengo muchos pacientes que son de áreas circunvecinas, de ciudades que están cerca de, yo estoy en la capital, en lo que es Barcelona, en Lechería, y hay ciudades cercanas que están a 1 hora, a 45 minutos. Esa gente no se puede trasladar en este momento y están fascinados porque podemos mantener esa relación. De hecho, ayer vi a 2 pacientes de un pueblo que está más cerca que se llama Anaco y están fascinados. Doctora, yo no sabía que usted estaba viendo online. Bueno, les hice la teleconsulta, fabuloso. Claro, fue muy fácil porque esos eran pacientes ya de control
entonces pues yo conozco ya su patología y reactivamos todo el tratamiento y bueno, seguimos en esa postconsulta bien chévere porque estamos comunicándonos, ¿ok? Y se solicitan los exámenes que se requieran. Pues. Pero es fascinante porque podemos llegar a esos sitios donde antes no llegábamos, ¿ok? Incluso teniendo todas las facilidades, hay pacientes que no podían llegar hasta un reumatólogo, por lo menos. Imagínate, nosotros acá en Venezuela somos alrededor de, no llegamos a 140 reumatólogos en todo el país. Y en mi estado, donde estoy yo, solamente habemos 5. Y estamos todos localizados en la capital. Entonces, imagínate, y es un estado grande. Hacia el sur del estado no hay absolutamente nadie que cubra esa área, esa deficiencia, esos pacientes que necesitan del reumatólogo. Entonces, cuando venían era todo, o sea, una odisea llegar. Ahora no. Ahora podemos llegar fácilmente, porque muchas veces ya nos están recomendando, mira, la doctora hace telemedicina, pasan el flyer, pasan la información, y así vamos. Pues claro, también las redes, por supuesto que nos ayudan, porque esto va de la mano. No es solamente la telemedicina solo. La gente se tiene que enterar que estamos en esta situación, por supuesto, a través de las redes. Tenemos que comunicarlo, decirlo, gritarlo al mundo de que estamos en esta, digamos, en esta condición ayudando a la gente. Pero de verdad que están muy, muy, muy contentos. Y los adultos mayores que no pueden salir en este momento, muchos no quieren ni siquiera tocar la calle, con toda la razón, por supuesto, por la situación epidemiológica, pues es una maravilla porque sus familiares me contactan para hacer la teleconsulta. Y el familiar siempre ahí apoyándome en todo, pues asistiéndome en esa teleconsulta, y de verdad que ha sido una experiencia bastante, bastante agradable y satisfactoria. Fabuloso. Eso es lo que queremos, que poder enriquecer nuestra práctica profesional, y no quiere decir que tú vas a renunciar, de repente vas a ser híbrido, como lo estamos haciendo muchos actualmente, la mayoría, y te permite incluso ofrecerle algo diferente a tu paciente para que, oye, la doctora está aquí, incluso se adaptó a las necesidades para llegar hasta donde yo estaba, ¿no? Eso, ellos lo valoran, los pacientes lo valoran muchísimo. Sí, y tenemos una pregunta para el reumatólogo y fisiatría. Aquí la parte de la diabetes y los kilos lo dejaron por un lado. Aquí las preguntas son para ellas dos. Que una pregunta que está haciendo aquí Ligia es si los pilates son una buena opción para ese tipo de paciente como el que estamos discutiendo. Y pregunta también otra Marilyn del Valle, que si es solo calor preferiblemente para la artrosis. A ver, ¿qué cuentan ustedes dos de ese punto? Sí, Julia. Bueno, sí, el calor es lo más indicado en la artrosis, a menos que yo tenga un proceso inflamatorio o infeccioso asociado, ¿ok? Ahí ya yo no pongo calor, ¿ok? Y generalmente uno trata calor, uno puede poner 20 minutos, 2-3 veces al día, una compresa caliente en la zona dolorosa, ¿ok? A ver, hay que tener cuidado con el calor en casa, ¿sí? Sobre todo cuando son compresas eléctricas, de estas que se conectan, porque hay muchos señores de tercera edad que como es tan rico y me siento bien, me lo dejo y puedo ocasionar una quemadura. Entonces yo tengo que tener cuidado con las compresas eléctricas, pero generalmente uno coloca calor cuando no hay signos de infección. En relación al pilates, o sea, el pilates nació para trabajar el core. El core es toda esta musculatura abdominal para yo fortalecer la parte abdominal y que me refuerza la parte lumbar, ¿ok? O sea, generalmente lo que yo trabajo más allí en el pilates es eso. Pero en patologías agudas, cuando yo tengo mucho dolor, cuando estoy cojeando por el dolor y tengo una intensidad fuerte, no es lo más indicado el pilates, como yo les comentaba, ¿no? Generalmente uno primero alivio el dolor, comienza con analgésicos, con medio físico, mejora un poquito la movilidad articular en lo que se refiere a flexo-extensión. Muchas veces también hay que estirar musculatura que está muy contracturada y después es cuando yo puedo empezar con pilates, ¿ok? Allí ya yo puedo comenzar con pilates como un mantenimiento, ¿no? Allí para yo ya
ganar un poquito más de fuerza, ganar un poquito más de movilidad. El Pilates es excelente porque trabajas muchos grupos musculares a la misma vez, ¿no? Pero sí tiene sus indicaciones, o sea, en patologías agudas con mucho dolor, no es lo ideal, no es lo ideal. Primero es calmar dolor, como les digo, y cuando ya yo tengo un poquito más de fuerza, ya yo me voy con Pilates, sí. En artrosis de rodilla, ¿okay? Estamos hablando de eso, ¿no? Si me permites un inciso, Perfecto. Sí. la doctora hizo mención de algo sumamente importante que uno no puede pasar por alto en el paciente diabético, y es el manejo del calor. Los pacientes desarrollan una neuropatía periférica donde pierden la sensibilidad al calor y se pueden registrar quemaduras. Sí. A veces ellos sumergen los pies en agua caliente y no tienen la capacidad de discernir la temperatura y se ocasionan accidentes sumamente peligrosos. Siempre es bueno que haya otra persona que se encargue de hacer la dosificación de la temperatura a la cual se van a colocar las compresas y manejar este tipo de cosas y el tiempo durante el cual debe permanecer la compresa caliente, de manera tal de evitar este tipo de accidentes. Sí. Fabuloso. Ese detalle es súper importante. Súper importante, qué bueno que lo comentaste, porque porque a veces suele suceder. La compresa caliente tiende a enfriarse, ¿no? Sí. Pero por sumergir los pies en agua caliente y estas fomenteras eléctricas, sí he visto varias quemaduras, porque no se enfrían, pues. Entonces, vienen las quemaduras. Claro. Importante, sí, ese punto. Por eso es importante que todo el mundo esté viendo estos en vivo para que aprendan de todos los detalles que podemos aportar gracias a la telemedicina. Que gracias a estos medios maravillosos, que yo los amo, los adoro. Por ahí hay uno que me dice que a mí me da enviditis aguditis. Yo vivo en un en vivo. Señores, suelte esos en vivo. Por ahí el Nelson me dice, otro en vivo más, y 2, y 3, y 4, ¿cuántos en vivo vamos a hacer hoy? Pero es que me parece tan importante, en vivopatía, Claro. tengo yo, ya él dijo que iba a patentar esa nueva patología porque me parece tan importante que la gente sepa tantas cosas que son básicas, simples y que a veces se pasan desapercibidas y te ocasionan un tremendo problema y que son fáciles realmente de solucionar si la persona aprende, ¿no? El cuidado en la salud comienza con la educación. Entonces, por eso es tan importante estos espacios y es tan importante que ustedes estén aquí, pues no me queda más que darles las gracias, alumnos estrellas de nuestro diplomado, alumnos maravillosos de telemedicina que pues ahora me hacen sentir así como súper orgullosa. Mírenlo. El orgullo es nuestro. Crecimiento. El orgullo es nuestro. Y pues nada, los quiero ver crecer y sobre todo ayudando a tantas personas que lo necesitan, ahora sin límites de tiempo, de fronteras ni de nada. Superamos el espacio de Wi-Fi del consultorio y llegamos mucho más allá. Entonces, agradecida a Álvaro desde Panamá, a Julia desde Ecuador y a Kalila desde Venezuela. Fíjense cómo nos unimos desde 3 países. Sí. Estamos aquí para ustedes. Un placer. Un placer, un placer. Qué bueno, gracias a los tres. Gracias, y a usted que nos está viendo, gracias por quedarse hasta el final. Y si le ha parecido útil esta información, dale me gusta, coméntala, pero lo más importante, no se te olvide, compártela. Para que juntos hagamos viral la salud. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.